Gracias, Vivi. Así es. Bueno, hay muchas mujeres que después de los 40 años se acostumbran a verse los talones agrietados. Y digo que se acostumbran porque aun cuando les causa dolor y algunas congojas, andan así porque piensan que es algo propio de la edad. Pero fíjese que esto no tiene por qué ser así. Los talones agrietados no solo denotan un poquito de falta de cuidado personal, sino que en ocasiones pueden ser manifestación de algo más serio. El dermatólogo Guillermo Cortés está hoy con nosotros para explicarnos qué podemos hacer con las grietas en los talones, sobre todo, ¿verdad? Doctor, un placer. Gracias, Randa. Igualmente, muchas gracias. Vamos a ir, si le parece, poco a poco analizando las causas, pero quiero saber, basado en su experiencia, doctor, ¿cuál es la razón más importante o más frecuente de que las personas, hombres y mujeres, pero creo que es un padecimiento más de mujeres, tengan resequedad en los talones? Sí, Randa, mira, esto es un padecimiento sumamente frecuente, que no es ni siquiera un motivo de consulta, porque pues es un tema estético que afecta tanto a hombres como mujeres. Siempre vemos en las plantas, en los talones específicamente, una resequedad extrema que inclusive lleva un agrietamiento, ¿verdad? En términos médicos, esas grietas, esa cantidad de piel excesiva, se conoce con el nombre de hiperkeratosis, ¿ok? O sea, quiere decir mucha queratina. Y entonces ahí es donde está nuestro problema básicamente. ¿Por qué se produce tanta queratina? Bueno, hay muchísimas causas por las cuales esto ocurre. Principalmente una de ellas es la fricción justamente entre el talón, entre el zapato y el talón, ¿verdad? Esa fricción constante que hay entre el zapato y el talón hace que el cuerpo mismo, la piel, busque mecanismos de defensa. Y un mecanismo de defensa es engrosarse. ¿Para qué? Para evitar la fricción y que no haga daño sobre la piel. Entonces, esa fricción hace que empiece a generarse ese tipo de situaciones. Es más frecuente en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer usa calzado abierto, generalmente. El calzado abierto, aparte de la fricción, tiene otro problema y es que seca mucho el contorno y se pierde la humectación de la piel. Al perderse la humectación de la piel, pues obviamente empiezan esas microfisuras y empiezan a formarse estas situaciones, que son como motivo de carácter corriente y normal y que pueden pasar en cualquier persona. Perfecto, bueno, queremos que tengamos todos una idea más precisa de un talón reseco, y tenemos una gráfica ahí de un talón con esta situación. Y entiendo, doctor, que es un talón reseco por causas normales, digamos. Sí, como te digo, generalmente eso obedece a situaciones normales en cuales hay personas en que más comúnmente ocurren. Por ejemplo, como te decía, las mujeres después de los 40, cerca de su edad perimenopáusica, y hay una serie de trastornos hormonales, muchas de ellas empiezan a padecer de la tiroides, y entonces esta resequedad generalizada de la piel también se puede expresar en los talones. También situaciones ocupacionales, por ejemplo, pacientes o gente que trabaja descalza, que anda mucho en la playa, que anda mucho con sandalias, pues tienden más a generar ese tipo de situaciones sin que esto represente una patología o una malignidad. Ya, doctor, ¿es lo mismo resequedad que grietas en los talones? Sí, la resequedad pues es una falta de humedad, por decirlo así, falta de hidratación, y las grietas es la consecuencia de esta falta de humedad. O sea, son esas fisuras que vemos ahí, sobre las cuales podrían ser peligrosas. ¿Por qué? Porque al ser fisuras ahí podrían meterse microorganismos, microorganismos generalmente de tipo bacteriano, que pueden producir infecciones secundarias que se llaman como celulitis, o también microorganismos tipo hongos que nos pueden causar entonces tiñas o padecimientos en los pies. O sea que no es solamente un asunto estético, sino que también hay un peligro ahí de fondo. ¿Esta condición empeora con el tiempo? Sí, mira, esta condición puede ser desde la infancia. Nosotros podemos ver keratodermias o hiperkeratosis, este tipo de resequedad, desde la infancia, ¿verdad? Desde que los niños nacen inclusive, porque es un trastorno genético. Sin embargo, conforme las personas van aumentando su edad y se acercan a los 40, 50, 60 años, este problema aumenta, ¿ok? Aumenta considerablemente por lo que te he dicho ahora. Hay otro tipo de pacientes que empiezan a desarrollar patologías como la diabetes. La diabetes entonces tenemos también temas de hidratación, donde se pierde la hidratación de la piel, alteraciones en la microvasculatura, entonces se van cerrando esos vasitos chiquititos, se van cerrando, y eso hace que la circulación al pie sea cada vez menos y también favorece este tipo de procesos, tanto de hiperkeratosis, o sea, de producción de queratina, como de resequedad extrema. Estamos centrándonos en el talón, pero quiero saber si esta resequedad podría extenderse a toda la planta del pie. Claro, por supuesto, eso podría afectar la planta del pie en su totalidad, y no solamente eso, aquí interesante, Randall, puede afectar las palmas de las manos, ¿okay? Nosotros decimos, o los dermatólogos siempre vemos lesiones que decimos en espejo. Lo que pasa en las palmas, en los talones o en las plantas de los pies, pasa en las palmas de las manos y viceversa, ¿verdad? Entonces es muy frecuente que la gente tenga lesiones en las manos, de resequedad, de pellejitos botando, y esto es muy sencillo, porque
las palmas de los pies y las plantas, las palmas de las manos y las plantas de los pies, embriológicamente se producen en el mismo momento, o sea, son pieles muy similares que actúan en espejo. Entonces hay fenómenos como la disidrosis, por ejemplo, infecciones o alergias que empiezan en las manos, se manifiestan en los pies o viceversa, ¿verdad? Entonces por eso siempre podemos ver ese tipo de relación. Ok, doctor, ¿y en qué casos esta resequedad viene además acompañada de dolor? Porque esas grietas generan algún tipo de... Claro, ya, la grieta como tal, pues es una ruptura de la piel, ¿verdad? Entonces la ruptura está acompañada, obviamente, la piel de estructuras nerviosas que producen mucha sensibilidad. Entonces, esa ruptura, ese agrietamiento puede generar dolor. Además, si ahí se nos mete una bacteria y se nos hace un proceso infeccioso, pues con mayor razón podemos generar también dolor y molestias. Doctor, usted dijo anteriormente que en el caso de las mujeres es mucho más frecuente por el tipo de calzado que utilizan. Pero quiero saber si hay una edad o si la edad es un factor determinante. Sí, como te decía, estos padecimientos pueden ser de origen congénito hereditario, pueden presentarse desde el nacimiento inclusive. O sea, vemos bebés con este tipo de alteraciones en palmas y plantas, específicamente en los pies. Sin embargo, ya vemos que a medida que pasan los años, conforme la mujer va llegando a su edad perimenopáusica, los 40, los 50, por temas ocupacionales, por el tipo de calzado que usan, por la fricción que usan, van aumentando estas situaciones y además de las patologías inherentes como el hipotiroidismo o los mismos trastornos, ¿verdad?, hormonales, porque se acerca la menopausia. Entonces eso facilita más que se den ese tipo de situaciones. También debemos reconocer que la mujer es más cuidadosa que el hombre para ese tipo de cosas. La mujer por lo general cuida más su piel, cuida más sus pies, se hace masajitos, se hace hidrataciones, y en el hombre pues somos a veces mucho más quitados para ese tipo de cosas. Por eso, aunque es más frecuente en la mujer, lo vemos también menos en la mujer. La mujer es más activa en el cuidado de los pies. Claro, la resequedad podría dar paso a callos, a callosidad. Sí, la resequedad es una situación en la cual se pierde simplemente el agua, ¿verdad? Y aumenta la queratina. Pero los callos ya son situaciones de defensa, muy localizados, que se dan en los puntos de apoyo, ¿no? Entonces, en la cabeza de los metatarsianos, donde empiezan los huesitos de apoyo de los pies, por ejemplo, en las plantas de los pies, o sea, donde hay situaciones de apoyo constante, ahí se empiezan a generar los callos, las callosidades, que sí, pues, obedecen entonces a un tema funcional, ¿verdad?, de posicionamiento del pie, y eso sí deben ser corregidos entonces, más bien con la posición del pie, ¿verdad?, con la hidratación y con los puntos de apoyo, calzados adecuados, plantillas, etcétera, que nos permitan que el pie no se apoye de un solo punto, sino que por el contrario tenga diferentes tipos de puntos de apoyo para que no produzca esto. Ok, bueno, quiero pedirles que si tienen alguna consulta para el doctor Cortés, ingresen a la página de Facebook de Buen Día, buscan la publicación respectiva que está ahí y nos la hacen y nosotros se la estaremos tramitando al doctor, porque la idea es que esto sea bien interactivo y que ustedes también puedan participar en la entrevista. Doctor, a ver, una persona que tiene resequedad en su talón podría también presentar, ya usted dijo, resequedad en las palmas de las manos, ¿verdad? Pero quiero saber si los codos también podrían ser otro foco de resequedad importante. Ve qué interesante pregunta, Arnal, porque fíjate que estamos hablando entonces de que pasamos de una situación normal, donde una resequedad sencilla, como la que mostraste en las imágenes, donde es muy común a la gran mayoría de personas, pero cuando ya estas situaciones empiezan a presentarse o a aparecer en otras partes del cuerpo, llámese codos, rodillas, ¿verdad? Ya estamos hablando entonces que estamos presentando o ante la presencia de una enfermedad sistémica. Ya no es solamente los talones, sino que ya estamos viendo que hay una enfermedad que está abordando. Ahí hay una señal de alerta, una luz de alerta que se enciende. Exactamente, ya entonces empezamos, dijimos, ya la cosa no era tan estética, ahora el tema es un poquito más patológico. Entonces ahí es donde empezamos a descartar nosotros los dermatólogos enfermedades como la psoriasis, como las dermatitis atópicas, como lesiones eczematosas o cuadros irritativos alérgicos que nos producen este tipo de síntomas también. Bueno, y precisamente tenemos fotografías y gráfica de algunas enfermedades que están relacionadas con esta situación de resequedad. La primera se llama puntata, doctor. Mira, esta imagen que están viendo los televidentes aquí puede ser, yo creo que mucha gente se puede identificar con esto. La queratodermia o queratolisis puntata es una enfermedad muy común descamativa de los pies, en las cuales hay esos pequeños hoyuelos, no solo si lo ven en las cámaras, ahí se ven como unos huequitos, pitings o huequitos, ¿verdad? Sí. Acompañados de una cantidad de escama alrededor, y la característica principal es que es muy olorosa y huele muy feo. Esto se conoce con el nombre de bromhidrosis, que es el mal olor de los pies. Esta condición característicamente es producida por una bacteria.
de tipo gérmenes gram positivos, ¿verdad? Como el Corynebacterium, que infecta ahí directamente la planta de los pies y produce esas lesiones que además pueden ser muy pruriginosas y sobre todo acompañado de muy mal olor. Esto es muy común en los adolescentes, es muy común en los atletas, en las personas que hacen deporte, por esta sobreinfección bacteriana que se tiene en una planta de un pie, ¿verdad? Doctor, y perdón, esa lesión que en la fotografía aparece ubicada en la parte de los dedos, ¿podría también aparecer en la parte del talón? Claro, comprometer todo el pie en su totalidad. En toda la planta en general. Y es muy molesto. Las mamás, es curioso, mira que las consultas que vemos por esto las traen las mamás de los adolescentes. Porque ellos entran a la habitación del adolescente y es un olor espantoso, ¿verdad? El olor es el primer síntoma que manifiestan. Exactamente. A veces puede ser un tema como genera un poquito de pena o de vergüenza, pero el olor es evidente. Entonces las mamás nos traen a los pacientes por ese tipo de situaciones. Identificamos entonces que es una bacteria y damos un tratamiento antibiótico que es lo que precisa para este caso. ¿El tratamiento por cuánto tiempo? Hasta que controlemos la infección. ¿Y es posible que vuelva la infección? Sí, claro. Como estamos entendiendo que esos en pacientes atletas o en pacientes que hacen deporte, que sudan excesivamente, pues ese ambiente de humedad favorece que este tipo de situaciones se den. Entonces tenemos que tener medios alternos para garantizar que el medio esté seco. Inmediatamente terminar el deporte, retirar el calzado, no usar calzado húmedo inmediatamente, usar el calzado siempre seco, utilizar algún tipo de spray de talco para evitar la colonización bacteriana en los zapatos y en las medias. Claro. El aseo aquí es vital en este Son cosas que tiene que tener esa persona muy claras, muy cuidaditas. Exactamente. ¿Verdad? Y es posible que si esta persona le presta los zapatos o las medias a otra persona por supuesto, y esa es la forma de transmisión más común, porque resulta que en los atletas, a veces los jugadores de fútbol es muy común. Claro, que se prestan los tacos. Los tacos, entonces mira, préstamelos aquí, eso es muy común porque son bacterias, ¿verdad? Son gérmenes, microorganismos vivos que se están pasando de un sitio a otro. Esa es una vía de transmisión. Pues también pienso que si es una persona que hace deporte, a lo mejor se baña en una ducha pública compartida y no tiene cuidado, y entonces ahí quedan las bacterias. Exactamente, tanto hongos como bacterias. Esa es la forma de transmisión más frecuente, se llama el efecto toilette, que es donde uno pone el pie, ahí quedan las bacterias, el que sigue, ahí pone el pie y se la lleva. Por eso, para eso, la recomendación más importante es usar sandalias. Sandalias en la ducha. En las duchas públicas siempre. Ok. La segunda enfermedad que queremos presentarle es la congénita, y quiero que también nos explique esta queratodermia congénita. Mira, esta situación, vieras que es muy común. Nosotros la vemos mucho en los pacientes, los recién nacidos inclusive, o a los pocos días de nacido empiezan a ver esta descamación, tanto en las plantas de los pies como en las palmas de las manos. Es supremamente común. Y se debe a un trastorno, como decíamos, hereditario congénito. Cuando vemos esto, vamos a hacer una historia clínica familiar y encontramos que su papá, su mamá, o por el lado de su herencia, vienen relacionados directamente. Eso es un gen que está, de las queratodermias se llaman, que está ligado de forma dominante, que quiere decir que se pasa directamente de padres a hijos. Entonces esto es una forma supremamente común que se puede mantener durante toda la vida, ¿verdad? Es pacientes que padecen y tienen que batallar con esto durante toda su vida. ¿Y hay productos para mantener esto a raya, doctor? Sí, claro, mira, las queratodermias, como es una producción excesiva de piel, entonces nosotros lo que hacemos en esos casos es dar unas sustancias emolientes, hidratantes, con el fin de corregir esa resequedad. También algunas sustancias que se llaman queratolíticos. Queratolíticos quiere decir sustancias que destruyen la queratina, ¿verdad? Que es lo que está produciéndose de más aquí. Esos queratolíticos, como la urea, por ejemplo, el 40%, la manteca karité, la manteca de cacao, son productos que son emolientes, o sea, que nos hidratan, que permiten que no se evapore la humedad, y entonces el pie o la piel conserven sus condiciones de humedad adecuadas. Pero esta sí es una condición que se mantiene por el resto de la vida. Sí, quien la tiene, es congénito y la padece. Toda la vida la padecerá. Y es muy frecuente. No sé si le has dado la mano a alguien que la mano es muy rugosa. Muy rugosa, muy seca. Eso es este tipo de padecimiento. ¿Y es hereditario, decía usted? Es hereditario en forma directa. Es un gen que papá con eso o mamá con eso. El hijo le lleva. Tiene una altísima posibilidad de heredarla. Ok, está bien interesante. La tercera gráfica, para avanzar en la entrevista, es la palmoplantar, queratodermia palmoplantar. Fíjate, es lo que te decía, las imágenes en espejo, ¿verdad? Lo que decimos nosotros, la piel de las plantas y de las palmas de las manos son embriológicamente procesadas en el mismo momento de desarrollo del embrión. Se producen este tipo de estructuras, que son muy similares en características, en tanto inervación, queratina, etc. Estas queratodermias palmoplantares ya vienen asociadas a un trastorno genético, que es una alteración en la queratina 9, se llama eso. Es una alteración en donde los pacientes producen más queratina de lo normal. Digamos que tienen la fábrica abierta de queratina, entonces producen, y eso se traduce en lo que estamos viendo en la imagen, que es una
excesiva resequedad o excesiva producción de piel. Y ¿verdad? también veo que hay una coloración diferente. Claro, la piel queratóxica es una piel amarillenta, es una piel sin vida, exactamente, que produce mucha molestia, sobre todo de tipo estético a los pacientes, pero si a estos pacientes, por casualidad de la vida, les tocó trabajar, por ejemplo, en situaciones de construcción, donde tienen que manipular muchos solventes, cemento, todas esas condiciones empeoran de forma dramática. Claro. Y eso sí es un motivo de consulta muy frecuente. En el caso de una ama de casa, por ejemplo, también, que también supremamente manipula frecuente. productos Claro, de limpieza. y a eso agregamos que todos los productos que contienen níquel, como los detergentes, podrían empeorar esa situación y producir además estas dermatitis de contacto. Ok. Bueno, y la última gráfica tiene que ver con las verrugas, que es también otra de las condiciones que, Sí, mira, estas son... que quiere el doctor tratar. Claro, estas son lesiones muy comunes, son un motivo frecuente de consulta para nosotros los dermatólogos. Son verrugas virales, que es un virus que es más transmitido mucho por vía acuática, ¿sabes? Los pacientes van a piscinas, van a jacuzzis, cosas de esas, y entonces donde ponen los pies ahí se les pega, se les transmiten estos. O, por ejemplo, un hermanito de la casa, uno de los niños se le pegó, comparte el mismo baño con los otros hermanitos y el que sigue, pues ahí va adquiriendo la enfermedad. ¿Y son como qué? Como ampollas. La gente le dice esto ojo de pájaro, ojo de pescado, son lesiones que son muy queratinizadas, o sea, son muy duras, ¿verdad? Son dolorosas, ¿por qué? Porque esas lesiones van creciendo hacia adentro en forma de punta, en forma de... Entonces, cuando el paciente da el paso, siente como que está majando un clavo, por eso la gente le dice clavo plantar. Entonces, son dolorosas. Porque la estructura es queratina. Es sólida, Es digamos. sólida y crece. A ver, al tener todo el peso del cuerpo sobre una de esas verrugas, esa verruga no crece hacia afuera. Ajá. Si eso fuera en las manos, serían los famosos mezquinos. Exactamente, ¿verdad? se podría cortar o quitar, Exactamente. no sé, eliminar con alguna... Pero en los pies, como tratamiento. tienen ahí en ese punto, tienen 80, 50, 60 kilos de presión en cada paso que dan, entonces estas estructuras Me imagino no, el dolor. claro, no crecen hacia afuera, no son exofíticas, les decimos, sino que crecen hacia adentro. Entonces, al crecer hacia adentro, crecen en forma cónica y entonces simulando un clavo. Por eso son muy dolorosas y la gente popularmente les dice clavos plantares, ¿verdad? Ojo de pájaro también es un nombre popular. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se quita eso? Mira, las verrugas, a diferencia de las otras, que podemos utilizar cremas, fototerapias, emolientes, esas hay que operarlas, no hay absolutamente nada que hacer, por eso esa foto pues está ilustrando que hay que quitarlas con un procedimiento quirúrgico, hay que curetear estas lesiones, rasparlas, limpiar todas las células infectadas por el virus y dejar que el proceso vaya cicatrizando poco a poco hasta que ya se resuelven completamente. El problema de esto es que muchas veces la gente no consulta adecuadamente, tempranamente por este tipo de patologías, que son muy comunes, Claro. y entonces se van multiplicando hasta que tenemos muchísimas lesiones en una sola área. Bueno, ya son las 9:21, vamos a ir con un par de preguntas que hay interesantes, pero antes quería preguntarle, si, volviendo a los talones resecos, Ajá. si no tengo ninguna de estas enfermedades Ajá. y lo que tengo son talones resecos, porque sí, ¿qué recomienda usted para tratar? Bueno, mira, acá lo hablábamos, el tema de la resequedad es secundario a factores ambientales. El calzado abierto, por ejemplo, es uno de ellos. Las mujeres que usan tacones, calzado abierto, lo notan muy frecuentemente. Entonces, si podemos cambiar el tipo de calzado cerrado, mejoraría las condiciones. Segundo, la hidratación y humectación de los pies es clave, ¿verdad? Entonces, hay cremas específicas para ese tipo de situaciones que contienen lo que te decía: manteca, karité, urea, ceramidas. Hoy en día en el mercado encontramos montones de productos que son altamente hidratantes y que contienen productos que nos van a deshacer ese exceso de piel malo. Entonces, una buena hidratación diaria, ¿verdad? Después de la ducha o a la hora de acostarse, es una excelente recomendación, ¿verdad? Para ese pantalón seco, simplemente que ocurre con un tema estético. ¿Qué cosas yo no debería colocarme ahí? ¿Qué cosas no ocurría? Cosas que irritantes, por ejemplo. La gente, que es una excelente pregunta, porque la gente muchas veces se agarra Sí. lijas o cuchillas y empiezan a quitárselos, ¿verdad? Yo he visto. Entonces, si estamos hablando de que esto puede ser por un proceso de fricción y le estamos metiendo una cuchilla, pues vamos a estimular más bien la producción de queratina. Entonces, sí hay que eliminarlas, obviamente, hasta donde llegamos al exceso de queratina. O sea, tenemos que eliminar el exceso, pero cuando ya llegamos a la piel, ahí debemos parar, porque si no vamos a generarles un estímulo sobre esa lesión hiperqueratósica. Entonces, una piedra pómez, por ejemplo, es una buena recomendación. Poner los pies en una palangana con agua, con sal, es una buena opción para que esto se hidrate, se ablande un poquitito, y luego con una piedra pómez podemos ir raspando suavemente para lograr una textura suave, ¿verdad? Y siempre una hidratación y humectación. Cosas muy básicas, ¿verdad? ¿Talcos?
Talco no, el talco nos va a resecar más y más bien se nos va a meter entre las fisuritas y va a ser una palma, o sea, va a ser una masa. Una masa ahí que más bien empeora la situación. Muy bien, vean, hay dos preguntas que quería hacerle antes de irnos. Evelyn Abarca dice que ella lo padece de talones resecos desde que está pequeñita, pero también tiene flebitis y quiere saber si la causa de las dos condiciones será la misma. Flebitis es una inflamación de las venas, ¿verdad? Claro, ve qué interesante. Estamos hablando justamente en la entrevista que estas lesiones pueden ser de origen congénito. Esta televidente tiene sus lesiones desde la infancia, entonces podemos pensar que en ella estamos ante una queratodermia de tipo congénito, ¿verdad? Ahora, estamos hablando que también las hiperqueratosis, o sea, esos callos, o esas resequedades más bien en las plantas, pueden ser producidas por el peso mismo del organismo. Personas que están todo el día de pie favorecen que esto se empeore, igual que la flebitis. Entonces, las causas son totalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con otro, pero las dos situaciones están empeoradas por el exceso de peso y por la posición. Si esta paciente permanece mucho de pie, las dos condiciones van a empeorar. Interesante. Y Michelle Hidalgo nos cuenta que su mamá tiene apenas 33 años, pero que desde siempre ha padecido de resequedad en los talones y quiere saber por qué es esta situación siendo ella tan joven. Claro, es lo que estábamos hablando a lo largo de la entrevista y ve que interesante porque las consultas coinciden pues obviamente con lo que usted dijo. Exactamente, entonces esos son queratodermias de tipo congénito que se ven desde la infancia, pero que se van desarrollando poco a poco a medida que la persona va creciendo, relacionadas con su ocupación, con el deporte, con la fricción, con el tipo de calzado que usa, etcétera. Pero pues ya sabemos que son temas ponente genéticos y que hay un cromosoma involucrado en esto. Claro, bueno, don Guillermo, muchas gracias de verdad por toda la información. No, usted, Randa, un muchas placer. gracias. Y quiero darle los números de contacto del doctor Cortés, 2221-2400 o al 2522-1000, la extensión 6503, se los voy a repetir, 2221-2400 o 2522-1000, extensión 6503, Guillermo Cortés, dermatólogo. Vamos a una pausa. Gracias, doctor. Con mucho Vamos a gusto. una pausa y ya volvemos aquí a